Saludos desde España, les habla el doctor Joan Francesc Fondevila, soy decano de la Universidad Abat Oliba CEU, aquí en Barcelona, España, no la Barcelona de Venezuela, y director del Centro de Estudios sobre el Cable, una entidad, centro de investigación, nacida en el año 1995 y que lleva a cabo investigación sobre redes de telecomunicación por cable, aplicaciones como el cloud, y algunos impactos en área de ciencias sociales o humanidades que se puedan desprender de las redes de banda ancha. En la Universidad de Abat Oliba soy investigador principal del grupo de investigación sobre periodismo digital y banda ancha y llevamos a cabo investigaciones en las que consideramos son las partes básicas o la intersección esencial para nuestra sociedad, que es la que se produce entre los contenidos y la tecnología, lo que denomino contenidos, tecnología, periodismo, telecomunicaciones, ciencias de la comunicación, telecomunicaciones, es decir, la creación de contenidos y las redes que deben soportar esa creación y ese envío de contenidos, que luego explicaré que pueden ser de gran tamaño, y de ahí el relieve del cloud. Agradezco enormemente a los organizadores, especialmente a María Ángela, que es con quien he mantenido más contacto virtual, hay que agradecer a Skype esa tarea, la invitación para exponer esta ponencia, que viene desde la perspectiva del usuario y desde el ámbito del periodismo, las ciencias de la comunicación. Entonces, para ubicarla y para ser lo más entendedores posibles, expondré la teoría de la sociedad de la banda ancha, que he lanzado y que ha sido aprobada por la comunidad científica y ha aparecido en diversos journals, libros y ensayos, y es una teoría que establece como marco de referencia un paso más adelante del que establecía la sociedad de la información y el conocimiento, esa sociedad de la información y el conocimiento que comenzó a acuñar el japonés Matsuoda ya en el siglo XX y que luego la Unión Europea también abanderó con diversos proyectos, entre los que se incluye el cloud y que explicaré después. Entonces, básicamente, para que os creéis una idea, la sociedad de la banda ancha parte de la base de la necesidad de la universalización de la banda ancha para todo tipo de usuarios, desde el usuario empresarial hasta el doméstico, pasando por la administración pública. Entendemos que estos tres usuarios, esta taxonomía de usuarios, debe disponer de acceso a la sociedad conectada, a lo que comúnmente se asocia a Internet, aunque se trata de más tipos de aplicaciones. Partiendo de esta base de la universalidad del servicio, ya nos encontramos ante la primera situación conflictiva, que es objeto de debate y que estaría bien que durante el Congreso se debatiera, y me podéis enviar a través del Moodle o del aula virtual las preguntas que consideréis oportunas. Y es quién se encarga de gestar esta red infraestructural que alcance a todo el planeta. Inicialmente, la tarea parece asignada naturalmente a los operadores de telecomunicación, antiguamente los monopolios en la mayor parte de estados, y más recientemente, en el caso europeo, gracias a las políticas de liberalización, a los new entrants o nuevos operadores que comparten con los incumbentes o los exmonopolios esa tarea de despliegue de las redes de banda ancha. ¿Qué está ocurriendo? A raíz de la recesión económica que ha azotado la mayor parte de países del mundo desde 2007, las ingentes inversiones que requiere el establecimiento o el despliegue de las redes de banda ancha no son soportables por buena parte de operadores. Los operadores tratan de optimizar resultados, tratan de obtener el máximo rendimiento de sus inversiones. El cloud depende de redes que estén bien pertrechadas para poder lanzar esos contenidos que se guardan en la nube y que luego se pueden compartir, ya os explicaremos también más adelante, y por tanto existe una necesidad
clara, indiscutible de lanzar esas redes, pero una reticencia, una renuencia por parte de los actores que deben lanzarlas, en este caso, naturalmente, los operadores de telecomunicación, y por tanto, pues surge esta disfunción. Ante una realidad tan palmaria, las políticas públicas de las administraciones públicas, tanto estatales como de ámbito macroestatal, léase Unión Europea, consisten en intentar buscar vías alternativas para promover ese despliegue de infraestructura. Y una de las soluciones que se está barajando, sobre todo en el ámbito europeo, y ahí también hay un motivo de debate por el contraste con el modelo, sobre todo norteamericano, es que se encarguen de desplegar redes también, y no quede como único objetivo de los operadores, las empresas over the top, las empresas que obtienen rendimiento de la infraestructura gracias a la aportación de aplicaciones y servicios. Las clásicas, las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google, empresas de subastas electrónicas, empresas de e-commerce, aquellas que están obteniendo un gran rendimiento de la red sin arriesgar y sin invertir. Y recordad también que la inversión en telecomunicaciones es de las que genera un ROI, un retorno operativo de la inversión, más largoplacista. En sectores industriales convencionales, dentro de la ingeniería industrial, pues establece un margen de entre 3 y 5 años como más o menos razonable para obtener retorno de la inversión. En el caso de las telecomunicaciones se establece una horquilla habitual entre los 7 y los 10 años, y en ocasiones eso en el mejor de los casos, cuando no se trata de algunas redes en zonas rurales o semiurbanas con un retorno más a largo plazo. Por tanto, se trata de acometer unas inversiones ingentes y los operadores cada vez son más reticentes. Solución: que estas empresas que están obteniendo rendimiento, las que crean los contenidos en esa dupla creación de contenidos, proyección en cloud y red de infraestructura para soportar ese envío, pues que sean copartícipes, compartan ese esfuerzo inversor. Desde Europa esto se observa de forma meridiana, de forma muy clara, pero la objeción proviene de más allá del Atlántico, proviene sobre todo de Estados Unidos por una razón muy evidente, y es la pertenencia de la mayor parte de empresas over the top a territorio americano, estadounidense especialmente. Por tanto, existe allí un debate encarnizado, un debate firme que debe resolverse, y entendemos, o desde mi modesto punto de vista, entendemos que las OTT deben hacer algún tipo de gesto e invertir o reinvertir sus suculentos márgenes comerciales en redes, teniendo en cuenta que muchas over the top están afincadas fiscalmente en semiparaísos o paraísos fiscales, y su rendimiento es muy elevado. Por tanto, he ahí pues uno de los ejes que para conseguir la universalización del acceso a la banda ancha debe existir un acuerdo entre los operadores y los over the top y las administraciones públicas que permitan pues ese despliegue. Un ejemplo de impresión, un poco maquillaje de un over the top es el de Google, que en Estados Unidos pues lanzó una propuesta de llevar fibra óptica FTTH a 1 gigabit por segundo, serían 1024 megabits por segundo, a un municipio. Lanzó un concurso y bueno, obtuvo ese preciado botín, un municipio en el que se está llevando a cabo esta actividad. Pero esto no deja de ser una flor dentro de todo un paisaje que debe estar mucho más floreado para conseguir esa universalidad de servicio. Ese es el primer bastión. Como segundo eje de la sociedad de la banda ancha, encontramos lo que denomino el servicio garantizado, jugando con dos conceptos no muy conocidos por el gran público, el de CIR, Committed Information Rate, y el de SLA, Service Level Agreement. Entendemos que una vez esté pertrechada la red, la infraestructura, y esté generalizada,
y los agentes de la industria de contenidos comiencen a lanzar unidades de contenido cargadas de información, con mucho peso en bytes, será necesario que estas redes resistan ese envío, sobre todo teniendo en cuenta que el streaming, el multimedia, está adquiriendo un peso enorme, que las redes móviles, no pensemos solo en las fijas, el cable, el HFC, el Hybrid Fiber and Coaxial, el FTTX, Fiber Dude, todas sus vertientes, Dude Care, Dude Curve, Dude Building, Dude Home, Dude Room, incluso el XDC, el Digital Subscriber Line, con todas también sus ramas. Pensemos también, por ejemplo, en el cable, el PLC, el Power Light Communications, que es a través de la red eléctrica, utilizando la red eléctrica, y ahora de hecho en Irlanda Vodafone está lanzando un proyecto que consiste en lanzar FTTH aprovechando la extensión de la red eléctrica. Pensemos también en opciones como el WiMAX, opciones alternativas que antes eran vinculadas a redes de cable como el LMDS, el MMDS. Entendemos que todo el despliegue de redes en movilidad, el Long Term Evolution, las 4G, ahora se habla de la quinta generación, la 5G, pues implican también un despliegue. Hablamos de redes fijas y móviles, aunque las fijas, lógicamente, son las que disponen de más solidez para permitir el cloud, para alimentar el cloud. Ese servicio garantizado será cada vez más solicitado por la audiencia, tanto en cuanto estamos acostumbrados al always on. Necesitamos acceder a los contenidos, a esa nube, a ese cloud en el que depositamos todos nuestros contenidos, continuamente, constantemente, en movilidad, a través del smartphone, la phablet, la tablet, los diversos terminales. Digamos que cada vez es menos relevante el terminal a efectos de transmisión de datos en sentido de cloud, y lo es más la accesibilidad everywhere para poder acceder a esos contenidos. Solución para servicios garantizados y objeción de los operadores. ¿Qué objetan los operadores? El público desea un cloud, conexión always on, constante, sin interrupciones. Eso requiere redes de banda ancha que implican una gran inversión y en retorno, hemos comentado, a 7 o 10 años vista, cuanto menos. Alguna lo es en menos años, pero partamos de esa base, de esa media aproximada. Para que eso no resulte una commodity, para que extender esas redes que facilitan el cloud no represente una commodity, no se produzca el fenómeno de la comoditización, es decir, que consideremos la red de banda ancha, que implica grandes costes e inversiones, como consideraríamos la red eléctrica o las canalizaciones de agua, del gas, es decir, algo que damos por supuesto y a lo que no otorgamos valor, un valor competitivo, una ventaja competitiva, un valor añadido. Se trata de recubrir ese esfuerzo del operador, de que exista red y el envío sea garantizado, de una demanda potencial. ¿Por qué el servicio garantizado o el envío garantizado? Porque el Committed Information Rate, el rate que comentábamos antes, el CIR, implica un porcentaje de compromiso por parte del operador hacia el usuario final, sea empresa, sea residencial, sea administración pública, determinado, un porcentaje establecido. En España, por ejemplo, hasta hace poco estábamos hablando de un 10% de CIR, ahora está aumentando, estamos alcanzando el 20%. Lo habitual es que el servicio en disponibilidad ronde el 80-90% en la mayor parte de operadores, pero justo en momentos determinados de máxima petición de la audiencia es cuando disminuye. Imaginemos una opción de una cadena de televisión que intenta retransmitir un acontecimiento determinado, por ejemplo, un equipo de cualquier deporte que disputa un encuentro en las antípodas de ese país, lo transmite en directo y se producirán 3.000 descargas de streaming online, lógicamente, en ese momento. Pues el usuario que está siguiendo ese acontecimiento deportivo
aspira a evitar cortes, delays, que pueden ocurrir en según qué tipo de red, si no está bien pertrechada, bien parametrizada. Por tanto, la fórmula para conseguir que el operador esté animado y esté dispuesto a afrontar esa instalación y ese CIR elevado es establecer un acuerdo de nivel de servicio, el SLA, el Service Level Agreement, un acuerdo de nivel de servicio entre operador de telecomunicación y generador de contenido, un medio de comunicación, una empresa, puede ser un florilegio, una plétora de generadores de contenido que permitan al usuario final tener una garantía de recepción sin ningún tipo de corte. En SLA normalmente hablamos de más del 99% y conocéis los 5 9, el 99,999%, ya que se entiende que la garantía absoluta no existe porque en cualquier momento puede ocurrir un Big Bang o una catástrofe natural, tsunamis, terremotos, que pueden evitar que una red, por muy bien duplicada y mirrorizada que esté, pues aporte ese contenido. La manera de justificar el CIR, el SLA y la inversión para el operador es ese pacto entre operador de telecomunicaciones y generador de contenidos. Y eso es lo que permite disponer de una red que permita enviar esos contenidos a la nube en cloud. He ahí pues uno de los focos de debate que entiendo que durante el Congreso va a surgir y sobre el cual con toda comodidad y confianza podéis formular preguntas. Todo esto es el resultado, digamos, de esta teoría que he comentado, universalización del servicio garantizado y acuerdos entre operador y generador de contenidos, normalmente, como mínimo en esta primera fase, en forma de micropayments. Cómo el operador ingresa y puede justificar un CIR del 99, algo por ciento durante un periodo de tiempo para un acontecimiento determinado. Pues muy sencillamente, estableciendo un micropayment, lo que decíamos del acontecimiento deportivo. $1 o €1 o $1 para seguirlo. Por 3.000 usuarios, $3.000 por una transmisión de hora y media o 2 horas. Eso es rentable. No pensemos siempre en macro, en grandes acontecimientos, en grandes competiciones internacionales, en Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo, en Juegos Panamericanos. No pensemos en ese tipo de competición, pensemos en el partido de un equipo local, de un entorno regional, que puede ser de interés en un momento determinado. Tanto eso como acontecimientos políticos, o sociales o de otro tipo. Se trata de convertir algún tipo de acontecimiento en cloudizable, en cloud, digamos, en clave cloud y en clave de interés de payment. Entonces, todo esto se marca en un entorno legislativo. Si hiciéramos un análisis PESTE, político, económico, social, tecnológico y legal, muy propicio para lo que estamos comentando. En primer lugar, está claro que la expansión de las redes de telecomunicaciones, sean por cable físico, sean en movilidad, son el eje principal de las políticas públicas en la mayor parte de entornos planetarios. Quizá en el entorno japonés y estadounidense comenzaron antes, con los casos de Al Gore Senior y Junior, Al Gore Senior desarrollando la infraestructura física de las carreteras y el Junior, que es el más reciente en el tiempo, desarrollando las virtuales con una visión de futuro. Y también en el caso europeo, recogiendo ese testigo y tratando de aplicarlo al entorno de la Europa de los 28. ¿Cuáles son, por ejemplo, en el caso europeo, que puede ser de utilidad para el debate ulterior, los principales motivadores de la Unión Europea, o los referentes? Fijémonos que ya estamos en 2014 y en el año 1993, hace 21 años, Jacques Delors lanzó un libro blanco sobre la competitividad y la ocupación, en el que ya comenzaba a recoger de forma intuitiva y muy iniciática algo de lo que luego se ha ido desarrollando y que luego ha aterrizado, ha desembocado en el cloud y la expansión del cloud. En ese documento, a raíz de una época de recesión y al socaire
teniendo en cuenta la evolución a favor de las telecomunicaciones en Japón y Estados Unidos principalmente, Europa se percató de que tenía que reaccionar, que tenía que establecer una infraestructura a largo plazo que tendiese a la virtualización de servicios. Y en este documento sobre todo se establece la necesidad pues de extender redes de telecomunicación y algunas aplicaciones peculiares para la época. Por ejemplo, aparece el comercio electrónico como algo futurista, que luego ya hemos asimilado como algo convencional, y también aparece mencionada como fórmula laboral para llevar a cabo esta práctica virtual el teletrabajo. Jack Niels fue quien acuñó el concepto de telecommuting en Estados Unidos, to commute, desplazarse, y luego esto ha evolucionado y es más conocido el concepto de teleworking, en el caso en castellano, teletrabajo. Esto ya apareció en el año 93. Luego, en el año 94, Martin Bangemann, también comisario europeo, bastante conocido por su actividad en el área de la competencia, de la liberalización, lanzó el Challenge Bangemann, que consistía en unos desafíos para trasladar a la práctica aquello que aparecía glosado en forma teórica en el libro blanco de Delors del año anterior. Se lanzaron una serie de proyectos. Sabéis que en Europa existen los programas marco de la Unión Europea, que son los programas que rigen la concesión de ayudas por sectores y por prioridades de la Unión Europea. Y por suerte, desde hace unos cuantos cuatrienios, esas prioridades se centran en la tecnología, en redes, en todo lo que facilita el cloud. Por tanto, ahí obtenemos unos recursos significativos para ese desarrollo. Y como anécdota, recuerdo que una de las ayudas recayó en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en un operador de telecomunicaciones llamado ONO, que ahora recientemente ha pactado con Vodafone, en su momento se llamaba Cable y Televisió de Cataluña, y que llevó a cabo una prueba de Internet de alta velocidad que en aquella época, en el año 94, hace 20 años, significaba 256 kilobits por segundo, 512 kilobits por segundo, esa era la alta velocidad. Luego, cuando ya se saltó al megabit por segundo, a los 1024 kilobits, pues se supuso esto una gran revolución. Luego a los 2 megas, y luego en función del tipo de red, si es simétrica o asimétrica, pues íbamos jugando 4.2, 4 de descarga, 2 de carga, 10.4, a diversas distribuciones por parte de los operadores. Pero entonces, esa navegación que ahora consideraríamos carpetobetónica, extremadamente lenta, era la que estaba en pujanza y en la cresta de la ola. Evoluciona esta sensación de necesidad de redes para promover lo que ahora sería el cloud. En ese momento pues aún se veía como algo futurista. Todo esto iba en paralelo a Internet, cuya popularización, por ejemplo las páginas web, comienza a gestarse en el año 95-96, que es cuando se dan los primeros pasos en comercio electrónico de forma muy iniciática. Y el mercado va madurando, aparecen más actores tecnológicos, hasta que aterrizamos a 2010, cuando se promueve la Agenda Digital Europea, la Agenda Digital para Europa, con el objetivo del 2020, el 2020, una cifra, los 220, que está generando muchos retos, Horizonte 2020, numerosos retos en diversos ámbitos, pero sobre todo en lo tecnológico. Entonces, para que os hagáis una idea de la necesidad de esta banda ancha universalizada que comentábamos, se prevé desde los cenáculos europeos, en un objetivo muy optimista, con la idea de que si se queda a medio a 3/4 de camino, pues habremos avanzado bastante, que al menos todos los usuarios, todas las conexiones de la Unión Europea a Internet lo sean a 30 megabits por segundo y el 50% a 100 megabits por segundo. Cifra que puede resultar sorprendente. Por ejemplo, para 2018 se prevé que la media de velocidad esté sobre los 42 megabits por segundo. También para esa fecha se prevé que pasaremos de disponer de 1,7 dispositivos por persona a 2,7 dispositivos.
por el típico que llevamos, pues dos smartphones, uno del personal, el del trabajo. Ya no entramos en el debate del Bring Your Own Device, que también puede ser un debate interesante en términos de cloud para proyectar a la nube. Digamos que el aumento de demanda de banda ancha es evidente. Hablamos ya a pocos meses vista de la era de los exabytes, cada vez guardamos cantidades de información muy superiores a los meses anteriores. Durante una época aumentó de forma exponencial. Las leyes de Moore, las leyes de Gilder, la multiplicación de la capacidad del chip cada 18 meses, de la banda ancha a cada 6 meses, las leyes de Amdahl y Drucker, por ejemplo, la necesidad de mejorar esa potencia del chip para evitar cortapisas en otro tipo de aplicaciones, aparecen en toda su expresión. Por tanto, es un clamor, una necesidad clara por parte de todos los involucrados que la banda ancha se extienda, porque sin ella será difícil de lanzar contenidos para los grandes contenedores de cloud. Entonces, observamos una sociedad con una estructura que comienza por aplicaciones de la sociedad del bienestar, del estado del bienestar, del welfare state. Básicamente se trata de dos grandes aplicaciones, el e-health y el e-learning, la sanidad virtual y la enseñanza virtual. En e-health se van llevando a cabo avances, curioso porque en este área, al menos en Europa, sobre todo se comenzó más por el tejado que por las bases, que por los cimientos, digamos por lo que establecen los encofradores, ¿no? en términos de construcción. Entonces se llevaron a cabo actividades como operaciones de cirugía a distancia, para barcos en alta mar, en casos de situaciones de emergencia, operaciones de emergencia, y algo tan sencillo como el hecho de compartir en forma también de cloud el informe de salud de cada individuo, pues ha tardado más. En algunos países esto ha llegado después. Primero se lanzaron estas ideas de operaciones de distancia y luego lo más básico, lo del día a día, el hecho de que un ciudadano de Barcelona se fuera a una playa de Almería, en el sur de España, y sufriera un ataque de urticaria o le picaran unas medusas, pues para el médico de Almería suponía un gran esfuerzo, porque no había acceso a través de redes a posibles incompatibilidades o posibles alergias de ese usuario, de ese paciente. En cuanto al e-learning, en general, los resultados son bastante positivos. En el caso de Cataluña, aquí en España tenemos la Universidad Oberta de Cataluña, en United Kingdom, el Reino Unido, la Open University. Luego han surgido experiencias muy interesantes como los Massive Open Online Courses, los MOOC, que hemos tenido la suerte de llevar a cabo en una plataforma que se llama Miriadax, que está en abierto, es gratuita, de Telefónica Banco Santander. Y hace poco hemos llevado a cabo un curso sobre medios sociales para entidades sin ánimo de lucro con más de 5.500 alumnos. Por tanto, el conocimiento se está virtualizando, el cloud funciona en esta dinámica. Está permitiendo una democratización del saber, un aspecto clave. Esa universalización de la infraestructura es sinónimo de democratización de acceso al conocimiento y de más oportunidades. Por ejemplo, en zonas latinoamericanas, hemos llevado a cabo un proyecto en Piura, en Perú, en la región de Piura, para llevar el conocimiento a los estudiantes de la zona, sobre todo en zonas rurales de difícil acceso, con unas redes de telecomunicación no muy bien pergeñadas. Entonces se trataba de enviar vía satélite a las bibliotecas de los municipios contenidos, porque en algunos municipios el profesor era como el cura en España después de la Guerra Civil. Los curas iban a hacer la misa una vez a la semana a cada pueblo, iban rondando, iban haciendo sus visitas. Pues lo mismo ocurre en alguna zona de montaña, de difícil acceso en estos países. Entonces se trataba de enviar esos contenidos para que los alumnos de diversas edades pudieran acudir a esa biblioteca, al centro de turno, y pudieran recibir esos contenidos al margen de la presencialidad de un profesor o una profesora. Por tanto, cada vez se están dando más pasos en este sentido. Teniendo en cuenta otro
Key Performance Indicator, otro indicador clave. ¿Cuál es el del Long Life Learning, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida? Pues ese valor del cloud para enseñanza es fundamental. Por tanto, ahí, como he comentado, tenemos aplicaciones centradas en el estado del bienestar, e-health, e-learning. Luego tenemos un segundo gran bloque de aplicaciones cloud que están dinamizando el mercado virtual y están descomoditizando las inversiones de los operadores y están impulsando a los creadores de contenidos, por tanto, están creando un círculo virtuoso, y son las aplicaciones e-business, de negocio electrónico. Y ahí, bajo esa égida, bajo ese paraguas, encontramos aplicaciones diversas, como por ejemplo el e-commerce, la más conocida, el comercio electrónico, o el e-banking, la banca virtual, comercio electrónico, que está obteniendo gran desarrollo con los clásicos hándicaps de la seguridad, desconfianza, en las fórmulas de pago, en la protección de datos, los datos que allí aportamos. Bueno, se está generando ahí ese factor, pero se está superando y las cifras de negocio del e-commerce están aumentando enormemente. Y en el e-banking también se da lo mismo, con algunas anécdotas, ¿no? Como por ejemplo, si analizamos estadísticas de consulta de e-banking en la parte más epidérmica, que sería la consulta del saldo, por ejemplo, ya no me refiero a inversiones en bolsa, fondos de inversión, day trading, etcétera, pues observamos que las puntas se están dando en días entre semana y en horario laboral. Y también alguna curiosidad, como que en algunos países, sobre todo en la zona mediterránea, la consulta del saldo se produce más el lunes por la mañana. Lo normal es que el viernes se consulte el saldo para conocer de qué presupuesto se dispone para el fin de semana. Pero en ciertos países es más tranquilizador hacer de la capa un sallo, hacer dispendios el fin de semana y luego consultar el lunes los posibles destrozos realizados. Por lo tanto, son anécdotas reales, empíricas, comprobadas estadísticamente, que se están produciendo. Muy bien, luego aquí encontraríamos de forma transversal aplicaciones como las del marketing electrónico. Entre ambas aplicaciones, las del estado del bienestar y el e-business, podríamos ubicar las de la administración electrónica, el e-government, por ejemplo, y esta promoción que se está llevando a cabo de la votación a distancia, la e-administration, esta aproximación entre los partidos políticos, los poderes políticos y la sociedad civil, la idea de una democracia en continuidad, en la que se puedan establecer votaciones, referéndums constantemente, y por tanto pues ahí se está dando una evolución cuya dependencia del cloud también es ineludible. Claro, todo este engranaje que hemos comentado de creación de contenidos y de virtualización, de digitalización de contenidos, requiere de una base sólida, de una base de aportación y de generación de estos contenidos. Y ahí, en esa base, encontramos a los que denomino creadores de contenidos, que normalmente vienen del área de las ciencias de la comunicación, que son los que están alimentando constantemente a toda esa necesidad de flujo de datos, de flujo de contenidos, tanto para entidades sanitarias, hospitales, centros de asistencia primaria, como para entidades educativas, universidades, entidades de secundaria, de primaria, centros adscritos, universidades públicas o privadas, al efecto es lo mismo, como para empresas de e-commerce, que son precisamente, sobre todo, las que se dedican a actividades de lo que se llama el yield management, lo que sería la gestión de recursos casi online, la gestión de empresas del tipo turísticas, subastas, de negocios online. Ahí es fundamental el micropayment y el CIR y el SLA, el servicio garantizado. Una empresa turística que en la semana en la que tiene calculada la mayor parte de facturación sufre un corte de servicio, o una empresa que se dedica a las apuestas online durante el día o las horas previas al partido que genera más negocio, imaginemos la Super Bowl en Estados Unidos, pues sufre un corte. Esto implica
una repercusión enorme y muy negativa en su cuenta de resultados. Por tanto, para esa empresa es fundamental establecer este acuerdo de servicio. Normalmente son acuerdos, lógicamente, firmados en papel, y en los que se establece un porcentaje de responsabilidad y una facturación. Es como una agencia de seguros en versión virtual y en versión acuerdo entre el operador y el creador de contenidos. Entonces, las empresas necesitan constantemente una actualización de datos de su página web, redes sociales, medios sociales en general, blogs, etc. Y lo mismo para las entidades financieras, para los bancos también es necesario que alguien esté alimentando contenidos. Por tanto, el contenido es el rey, la tecnología es fundamental. Yo soy comunicólogo y tecnólogo, entiendo que la tecnología es esencial, fantástica, permite crear masa crítica de usuarios, monetizar, un ROIs cada vez a más corto plazo, aunque en el sector pues sobre todo para los operadores a largo plazo, pero el contenido es el rey. Digamos, la tecnología está a disposición del contenido. Cuando conectamos la tablet o el smartphone, buscamos contenido, vamos a un medio de comunicación, a una red social, eso es lo que nos mueve. La tablet o el smartphone o la phablet son un medio. El terminal, cada vez más multiterminal, cede protagonismo al contenido, y el contenido, sea como sea, transmítase por el medio que se transmita, es el que será buscado. Un buen contenido tendrá siempre salida y será lo más cotizado. La tecnología es necesaria, pero necesita de contenido, porque si no es vacua y no tiene sentido. Y a la vez, para los creadores de contenidos, es necesario que exista una tecnología muy establecida, muy democratizada y muy universalizada para acceder a más masa crítica. No es lo mismo un país con un 50% de penetración de banda ancha que otro con un 80%. Encontramos un 30% más de masa crítica de clientes potenciales que pueden alimentar las tradicionales 4Ps, 6Ps de Philip Kotler, o las 4Cs actuales con peso especial para la creación de comunidad que se establece en el entorno digital, en el entorno promocionado y en el entorno que está propulsando el cloud. Y bien, una vez digitalizados todos esos contenidos, gracias a los creadores de contenidos, al periodismo, de ahí lo del cloud journalism, que luego también explicaré con más detalle, encontramos la fórmula de cerrar virtuosamente todo ese escenario, todo ese engranaje. Y es llevar a cabo lo que he comentado al principio de la presentación, el teletrabajo. Si tendemos a digitalizarlo todo en un sentido positivo, porque en ocasiones cuando defendemos el factor virtualizador, las redes, los mundos virtuales, el cloud, puede existir una parte de la población que sea reticente o que considere que esto puede generar personas aisladas, más desde la perspectiva sociológica. La idea es que la virtualización permita a toda la población acceder a ciertos contenidos a los que quizá en un momento determinado no tendría acceso. Imaginemos un estudiante universitario que sufre una lesión durante 3 meses y debe estar en su domicilio. Pues gracias a las redes puede asistir por streaming a una sesión como la que estamos haciendo ahora. Gracias a las redes pues podemos estar dialogando, interactuando y generando conocimiento y disfrutando con esa actividad. Por tanto, el teletrabajo es esencial para cerrar ese círculo. Virtualizamos, conectamos a una cantidad de usuarios con tendencia a la universalización a esos contenidos y llevamos a cabo el teletrabajo con un factor esencial de beneficio, y esto es uno de los elementos claves del cloud, que es la sostenibilidad. Todo este engranaje de la sociedad de la banda ancha favorece la sostenibilidad. El planeta, ya sabéis, la huella de carbono, comienza a generar inquietud, ya desde hace unos años, para nuestras futuras generaciones. ¿Qué mejor que la tecnología para disminuir la huella de carbono, disminuir desplazamientos, consumo de carburante, horas malgastadas en carreteras y autopistas, mejor conciliación con el entorno familiar, y de hecho las grandes corporaciones son las que más están apostando por el teletrabajo en ese entorno cloud. Son las grandes empresas, las grandes multinacionales, las que actúan más por objetivos.
en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, las SMEs, las Small and Medium-Sized Enterprises, que en cambio son más reticentes a llevar este tipo de actividad por factores de control, comparaciones entre miembros de trabajo de esa unidad y otros elementos adyacentes. Por tanto, se trata de promover el teletrabajo. Entonces, dentro de todo este escenario, disponemos de una línea de análisis que es la del Cloud Journalism, que significa la idea de necesidad de contenidos constantemente, flujo de contenidos para todos los actores del sector. Por un lado, a empresas, sean del sector que sean, por el otro lado, administraciones públicas y todos los agentes del estado del bienestar. Y ahí está el cloud, que es el objeto de estudio prioritario del Congreso venezolano, aparece como principal objeto de estudio, principal línea de actuación. Necesitamos lanzar contenidos a la nube para cumplir estas leyes que he comentado antes, por ejemplo la ley de la caja negra, algunas leyes de telecomunicaciones de las más conocidas, dejar airear el sistema, airear las infraestructuras disponibles y beneficiar la creación de contenidos en local. Digamos que al trabajar de esta forma, la inteligencia se traslada a las unidades locales de generación de contenidos y en las grandes redes envían los contenidos a grandes contenedores de información que liberan. Hablamos de una filosofía plug and play, Application Service Provider, también es una de las denominaciones, y lo que se llama el Software as a Service, el software al servicio del usuario, que transmutado y situado en la terminología que estamos utilizando y en la aplicación de contenidos que estamos utilizando sería el jazz, J-A-S, no me refiero a la música que a todos nos gusta, sería el Journalism as a Service, la idea de la generación de contenidos, el periodismo como servicio. Todas las entidades involucradas en la sociedad de la banda ancha, en la sociedad virtual, requieren de contenidos constantemente, un flujo de contenidos sin solución de continuidad. Cualquier empresa mínimamente cotizada, y no quiero ya referirme incluso a las de Stock Exchange, a las que cotizan en bolsa, requiere una web actualizada constantemente, un blog o más asociados, actualizados al menos 5 veces a la semana, unas redes sociales con actualizaciones constantes, especialmente las principales en función de sus características. Por tanto, ahí tenemos ese concepto de cloud, la necesidad de flujo de contenidos similar al flujo de todo tipo de actividades que sean distribuidas en red. Gas, electricidad, telefonía en su momento, ahora ya más movilizada, pero igual que cuando abrimos el grifo confiamos en que brote el manantial de agua, cuando nos conectamos confiamos que aparezca un nuevo contenido, y esa es la figura del Cloud Journalism, contenido lógicamente en formato cloud, nube, que nos vamos descargando. Estas empresas en ocasiones lo crean motu propio, con generadores de contenidos propios, pero en la mayor parte de casos se externaliza y se recoge de grandes repositorios. Las agencias de noticias clásicas se están virtualizando. Si necesitamos contenido para alimentar una página web sobre tecnología móvil, pues probablemente acudiremos a una agencia que tenga una rama especializada de ese tipo, y así podremos ir generando contenidos, recreando la teoría del 90-9-1, que en 90 son voyeurs, usuarios de redes sociales o de medios sociales, 9 recrean y 1 crea, pues esto se está trasladando. Entonces estos creadores, ese 1 que crea, pues acostumbran a ser agencias en cloud journalism. Asociado está lo del Journalism as a Service, el Grid Journalism, el trabajo computerizado en red, son conceptos que reflejan esa idea. Es tan necesaria la creación de contenidos, es una utility, se ha convertido, utilizando esta terminología también anglosajona, en una utility. Necesitamos la creación de contenidos como necesitamos el agua, la electricidad, el gas, si no, todo se colapsa. Imaginemos la web de una bolsa de cualquier país del mundo. Un colapso ahí implica que el day trading, la interacción en ese momento, pues puede quedar paralizada. Por tanto, necesitamos ese constante aportar de contenidos, porque si no, se interrumpe
toda la sucesión de acontecimientos. Una red social, igual, durante un acontecimiento, imaginemos en un entorno que está muy creciente, que es el del HBBTV, el Hybrid Broadband Television, que es este estándar tecnológico promovido desde Alemania y España, que pretende convertir la pantalla en un compartir entre los contenidos televisivos y los medios sociales, las redes sociales online. Y si estamos retransmitiendo un partido de fútbol y a un jugador se convierte en la figura de ese encuentro y puede generar demanda de su camiseta, pues que en paralelo podamos acceder a la red social, enviar un mensajito y hacer la compra correspondiente online. En ese entorno es fundamental que nada falle, que todo esté garantizado, los 5 9 que comentábamos antes, que exista un flujo de contenidos, que desde la empresa promotora de esas camisetas pues se puedan enviar contenidos y actualizar el timeline, Twitter, Facebook y compañía, y que todo funcione. Si durante esa retransmisión online con el SLA que hemos explicado, pues algo se corta, enseguida estamos hablando de afectación en la facturación y en el balance de resultados de esa operación. Por tanto, es fundamental esta idea de cloud, de flujo constante y de contenidos garantizados. Y hay que crear contenidos constantemente, y contenidos cada vez con más exigencia y de más calidad. Pensemos que el usuario habitual, el consumidor, el consumer tradicional, evolucionó hacia prosumer, productor y consumidor. Las OTTs, las over the top que comentamos, que son las que tienen que invertir en redes, en infraestructura, ayudando a los operadores para que todos dispongamos de redes, han creado un modelo de negocio impecable, ya que incluso el 90 y pico % de contenidos los crean los usuarios, o sea que no deben tener ni trabajadores en este sentido de creación de contenidos, utilizan contenidos creados por los usuarios y obtienen rendimiento de esto basándose en una infraestructura que no han construido ellos en la mayor parte de casos. Por tanto, en esta dinámica es fundamental crear contenidos. El prosumidor los crea. Y ya estamos en una tercera fase que es la del prosumer, que es ese consumidor más avezado, más exigente, en ocasiones pues más circunspecto y mucho más duro con las empresas. Ese consumidor que se cree autosuficiente, autónomo, que navega por internet, busca información de cualquier producto o servicio que quiera consumir y que por tanto exige cada vez más calidad. Claro, calidad y rapidez en la mayor parte de sectores son términos antagónicos, es un oxímoron. Se trata de intentar alinearlos. Y de ahí que las virtudes del cloud journalism, de los usuarios, de los trabajadores del área de comunicación, deban incrementarse. Son virtudes de creación de contenidos, de interés y de calidad. Y a tal efecto, ya más o menos, porque ya estoy cercano al tiempo que me habían solicitado desde Venezuela, tenemos unas características de calidad que hemos estudiado en profundidad en nuestro grupo de investigación también, que son la hipertextualidad, el multimedia y la interactividad. Hipertextualidad, a la hora de elaborar esos contenidos y jugando con los factores que nos concede el cloud, intentar crear enlaces de calidad semántica. El típico texto sin ningún enlace cae por su propio peso. Puede ser la noticia antigua teletipo de última hora, un párrafo anunciando un acontecimiento determinado o una catástrofe determinada. Pero enseguida, con mucha rapidez, se debe incluir algún tipo de enlace, hipertextualidad. Existen diversos, relacionales, recomendados, científicos, contextuales. Los más sencillos son los contextuales y los relacionales, los más complejos, recomendados y científicos. Se trata de incluirlos con más frecuencia en los contenidos que se creen en ese cloud journalism. Luego, interactividad, la que se va a producir después de mi intervención, si os parece bien y os animáis, en el Moodle del Congreso. Pues me podéis formular preguntas, vosotros estaréis viendo esto un viernes por la noche y yo espero responderlas el sábado o el domingo, después de haber dormido un poquito. Entonces, este factor es fundamental. Interactividad online. Por ejemplo, en entrevistas online, cuando llevamos a cabo una entrevista en directo, que requiere streaming, requiere banda ancha, requiere analizar al usuario potencial. Imaginemos un medio de comunicación
cuyos usuarios en buena parte sean de zona rural, hará falta banda ancha o conocer las necesidades para saber hasta qué punto de definición y de carga de banda ancha podemos generar en esa entrevista online. Comentarios en los foros. Ha cambiado ahora el interés. Las cartas del director de los diarios tradicionales devienen comentarios en los foros, que es de lo más visitado, porque normalmente la noticia la recibimos a través de redes sociales, Twitter o la que sea, o incluso WhatsApp, cada vez más utilizado para reenviar noticias entre nuestro entorno social, y lo que necesitaremos entonces es otro tipo de impacto. Por tanto, por ahí también van los tiros. Mirar los comentarios de los foros, fundamental, ya no solo de medios de comunicación, también de webs de empresa, de redes sociales, los comentarios determinados. Y finalmente el factor multimedia. Cada vez se solicita más en creación de contenidos, página web, blogs, redes sociales, la inclusión de audiovisual, del vídeo. ¿Y esto qué implica? Lo que hemos comentado, necesidad de banda ancha cada vez más creciente. Por tanto, es esencial para el funcionamiento del cloud esta red que permita cargar de multimedia. En nuestros estudios sí que hemos descubierto una cierta tendencia a imitar al modelo analógico, el modelo del papel, y priman más las fotografías que el vídeo, por razones también de banda ancha. Esto en alguna aproximación cualitativa sí se nos ha confesado. Muchos medios de comunicación o empresas no abusan mucho del vídeo para no damnificar a usuarios de zonas rurales que no tengan demasiada conectividad. Y luego también encontramos a faltar inclusiones infográficas. La infografía, que requiere largo recorrido, requiere un equipo normalmente colectivo que pueda llevarla a cabo. Pero esos son factores de calidad que pueden permitir que ese flujo constante del cloud journalism adquiera este toque de calidad que cada vez exige más el prosumer, ese consumidor tan exigente que hemos comentado y que irá creciendo. Por tanto, en síntesis, desde la perspectiva del usuario, el cloud es fundamental. El cloud journalism es la fórmula de hacer llegar constantemente contenidos, jugando con la nube, a numerosos demandantes, sean de entorno incluso doméstico, sobre todo de empresa, de administración pública. Para ello necesitamos una infraestructura, estamos en camino por una infraestructura que tienda a la universalización, una infraestructura que permita la transmisión de contenidos de forma garantizada, ya que cada vez seremos más exigentes, y para que no se convierta la estructura en una commodity, pues necesitaremos establecer micropayments y que esa infraestructura sea garantizada. Y sobre todo, en la base de toda esa cadena encontramos a los creadores de contenidos, que son la esencia de toda la estructura. La tecnología es fantástica, pero aún más lo son los contenidos. Muchas gracias desde Barcelona, desde la Universidad Abat Oliba CEU. Nuestras puertas abiertas para vosotros, para actividades virtuales, y si venís presencialmente, pues habláis con María Ángela y ya tiene nuestro contacto para que podáis enviar un email, y las puertas abiertas. Y bueno, allende los mares, un saludo muy cordial. Muchas gracias.